Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Hoy os saludamos de una manera realmente extraña. Hoy celebramos el culto de una manera que no quisiéramos hacerlo, pero debido a las circunstancias por las que estamos pasando, a la gravedad de la situación de la pandemia ahora mismo, hemos decidido por un par de semanas ofrecer el culto de esta manera sin la asistencia presencial de los hermanos, pero estamos confiados en el Señor y queremos alabarle, y aunque sea de esta manera, desde casa, adorar a nuestro gran Dios que nos ama y que nos salvó por medio de su Hijo. Es el Dios que está por nosotros, dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 31. Entonces, ¿qué diremos a esto? Y Pablo hasta este punto ha estado explicando las glorias del Evangelio, la gracia de Dios, la justificación en Cristo, el perdón de los pecados, la santificación, el hecho de que no hay condenación para los que están en Cristo. ¿Por qué? Porque si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y entonces Pablo pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y su respuesta, el versículo 38, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso quiero invitarte a que juntos en esta mañana alabemos al Señor por medio de dos canciones. Cristo
Buenos días, hermanos, es un gozo poder estar con todos vosotros, aunque como veis es de manera virtual debido a las circunstancias y a los cierres perimetrales y todo este tema que tiene que ver con el COVID, así que en cierto modo es una de las peores pesadillas de un predicador, venir a una iglesia y encontrar los bancos vacíos. Pero bueno, sabemos que estáis detrás, que estáis escuchando las grabaciones, que estáis atentos también a las predicaciones, que os estáis gozando con la alabanza y ese es un poco el motivo por el cual vamos a seguir adelante y estamos contentos de que os podáis unir. Vamos a comenzar una nueva serie que en este caso tiene que ver con el Evangelio de Lucas. Y a continuación explicaremos el por qué vamos a estudiar Lucas y cuál es la motivación que hay detrás precisamente de estudiar este Evangelio. Hoy nos centraremos única y exclusivamente en los 4 primeros versículos del capítulo 1, Lucas capítulo 1, versículos del 1 al 4, y el título de esta predicación sería El mensaje más importante. El mensaje más importante. Hay un estudio que dirigió un gurú de la comunicación, un profesional de este campo, llamado Nick Morgan, y afirma que las personas creen que sus mensajes son entendibles en el 90% de las ocasiones. Es decir, de cada 10 mensajes que lanzas o escribes, piensas que 9 de cada 10 lo van a entender perfectamente. Sin embargo, el mismo autor, Morgan, llevó a cabo un estudio donde demostró que exclusivamente el 50% de estos mensajes que son enviados son entendidos de la misma manera en la que el emisor quiso comunicar. De hecho, ¿qué es lo que falla
Y ese era el objeto precisamente del estudio, en este caso, de este gurú de la comunicación. Y lo que hizo fue enviar un correo electrónico con simplemente dos palabras sencillas: buen trabajo, buen trabajo. Ese fue el correo que envió a aquellas personas con las cuales estaba trabajando. Y es curioso que el 60% de los receptores del mensaje pensaron que estaba escrito con un tono sarcástico. Así que el proceso de la comunicación, desde que se genera la intención del propio emisor de dar un mensaje que tiene que recibir un receptor, hasta que este mensaje efectivamente no simplemente llega, sino que además es interpretado, existen varias etapas importantes en toda esta comunicación. Y básicamente esto es lo que Lucas nos va a explicar en los 4 primeros versículos del capítulo 1. Pero antes, a modo de introducción de esta serie que comenzamos a ver hoy con el Evangelio narrado según Lucas, vamos a centrarnos en varios aspectos distintivos de la narración de este Evangelio que hacen que hoy, que ahora, que en el 31 de enero del 2021 este mensaje sea un mensaje importante y relevante para la Iglesia en Pontevedra hoy. ¿Por qué vamos a estudiar Lucas? Pues realmente hay varias razones. Vamos a comenzar en primer lugar por las razones externas y después veremos, y será el objeto de nuestro estudio, el por qué Lucas en estos 4 primeros versículos nos da las razones por las cuales es importante el mensaje que él quiere transmitir. En cuanto a las razones externas, por así decirlo, hay razones en primer lugar que son propias, que tienen que ver con nuestra iglesia aquí en Pontevedra. Y la primera razón es que vamos a estudiar Lucas porque los ancianos lo han sugerido. Y esa razón es vital, es tremendamente importante. Fijaros, la labor de los ancianos, como obispos, como sobrevedores, como pastores, es dirigir, supervisar, observar y proteger a la grey, es decir, a nosotros, al resto de la Iglesia. En el mundo secular del siglo I implicaba estas responsabilidades también incluso técnicas o en el mundo o en el campo financiero. Así que los ancianos velan, supervisan la Iglesia y vosotros, entonces nosotros, recibimos de esta manera los pastos adecuados, es decir, somos conducidos a los pastos adecuados. Por lo cual la labor de los ancianos no es simplemente quién está en el púlpito, sino también qué se predica desde el púlpito. Por eso Lucas, mediante este Evangelio, te va a apuntar a Cristo. Te va a apuntar a Cristo para salvación. Este es un buen motivo para estudiar Lucas. En segundo lugar, dentro de esta acción que están haciendo los ancianos de sobreveer, Lucas también te va a enseñar cómo vivir en este mundo, en el siglo XXI, en Pontevedra, siguiendo el ejemplo de Cristo. En el Evangelio de Lucas vamos a ver cómo Cristo, cómo Jesús caminó físicamente en este mundo y cómo libró cada una de las batallas que nosotros también nos enfrentamos diariamente en nuestras vidas. Este es un buen motivo también para estudiar Lucas. En tercer lugar, porque estudiar Lucas nos va a llevar a alabar a Dios y a Cristo también, al ver cómo se desarrolla el plan de la redención que Padre, Hijo y Espíritu Santo acordaron desde la eternidad, y vemos cómo se desarrolla en este paso tremendamente importante cuando la segunda persona de la Trinidad, Jesús, Cristo, se hace hombre y habita entre nosotros. Porque es importante también que estudiemos Lucas pensando en nuestra iglesia. En cuarto lugar, porque te va a apuntar a la eternidad. Y es importante, hermanos, que vivamos nuestras vidas con ese objetivo de la eternidad, sabiendo que nuestro paso por esta tierra, por este mundo presente, es un paso previo a la vida real, que es la vida eterna. En ocasiones estamos demasiado afanados en las cosas que hay aquí, encima de la tierra, y perdemos de perspectiva las cosas eternas.
Así que esta es la primera razón. Vamos a estudiar Lucas porque los ancianos así lo han sugerido. En segundo lugar, vamos a estudiar Lucas porque como iglesia necesitamos ver a Cristo. Necesitamos ver a Cristo. Necesitamos escuchar a Cristo. En los últimos 7 años se ha estudiado el Evangelio de Juan y también el Evangelio de Marcos. Y seguimos ahora mismo también con Lucas porque queremos ver a Cristo. Queremos escuchar de Cristo. Queremos aprender de primera mano de Cristo. Los ancianos, lo han sugerido. Necesitamos ver a Cristo. Y en tercer lugar, la tercera razón, ajena al Evangelio de Lucas, pero perteneciente a nuestra realidad como iglesia, tiene que ver con que vamos a estudiar a Lucas, porque como podéis observar detrás mío, la iglesia es columna y sostén de la verdad. Y este es el versículo clave que está permeando todo lo que estamos estudiando los domingos por la mañana con el pastor Jonathan a través de la primera carta de Timoteo. Y de hecho este es el versículo clave también de esta carta y el que observamos aquí detrás nuestro, 1 Timoteo 3:15. Por lo tanto, debemos conocer esta verdad si queremos ser columna y sostén de esta verdad. Por eso vamos a conocer el Evangelio de la mano de su propio autor, vamos a estar conociendo su vida, vamos a estar viendo su ministerio y cómo el Espíritu Santo se encargó de mover a Lucas para con diligencia escribir este relato. Estas son las razones que tienen que ver con nosotros hoy como iglesia de Pontevedra. Pero hay más razones por las que vamos a estar estudiando el Evangelio de Lucas. Y fijaros, estas tienen que ver, o estas son ya más generales. Cualquier otra iglesia, cualquier otro hermano puede estudiar el Evangelio de Lucas por estas mismas razones. La primera de ellas es que vamos a estudiar Lucas porque 1 de cada 5 capítulos del Nuevo Testamento los ha escrito Lucas. Lucas es el autor más prolífico. Como sabéis, Lucas escribió no simplemente el relato del Evangelio, que es lo que vamos a estar estudiando, sino también lo que se conoce como la segunda parte del Evangelio, que tiene que ver con el libro, o lo que conocemos hoy como el libro de los Hechos. Y si juntamos el Evangelio de Lucas y si juntamos el libro de los Hechos, en cuanto a su número de capítulos, 1 de cada 5 capítulos de todo el Nuevo Testamento los ha escrito Lucas, movido por el Espíritu Santo. Así que realmente es un autor prolífico en cuanto a número de capítulos y también en cuanto a número de versículos. Es verdad que Pablo escribió más cartas o más libros, hasta 13 en este caso, pero aunque Lucas solo escribe 2 libros, Lucas escribe más capítulos y más versículos que cualquier otro autor. Así que aunque simplemente sea porque es el autor más prolífico del Nuevo Testamento, hay que estudiar sus libros. En segundo lugar, vamos a estudiar Lucas porque el destinatario final al que escribe es un gentil, como tú y como yo. Es decir, es una persona que es ajena o que no se ha criado o que no conoce al detalle la cultura judía. Como sabéis, los evangelios se dividen en 2 grupos. Por un lado están los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, y después está el evangelio de Juan. Mateo se escribe aproximadamente en el año 50 después de Cristo y busca convencer a los judíos, precisamente está enfocado en esta realidad, en este grupo de personas, de que Jesús es realmente el Mesías. Marcos, por su parte, se escribe un poquito más tarde, aproximadamente sobre el año 55 de nuestra era, y busca explicar también a los gentiles, pero en este caso con un trasfondo romano, de que Jesús es el siervo. Y Lucas, que va a ser el objeto de nuestro estudio en estos domingos, si Dios quiere, escribe aproximadamente en el año 60, y lo hace buscando un relato del Evangelio que demuestre que Jesús es la única respuesta para el hombre, sea judío, sea gentil. De hecho, este es el título que más se repite en el Evangelio, este Hijo de Hombre, que ya estaremos estudiando los próximos domingos. Se repite hasta en 26 ocasiones y es un título que toma prestado del Antiguo Testamento.
Por eso Lucas tiene en mente básicamente a gentiles y gentiles específicamente con un trasfondo griego. Así que fuera de estos tres evangelios, fuera de los sinópticos, está el evangelio de Juan. Y el evangelio de Juan se escribe prácticamente al final del siglo I, en la década de los años 80, 90, y quiere demostrar que Jesús es el Señor, el Hijo de Dios. Y realmente, como ya existen otros tres relatos del evangelio, Juan es un relato un poco más breve. Simplemente tiene menos detalles, va más al punto, por así decirlo. E incluso lo que hace es introducirnos, meternos dentro, hacernos sentar, estar rodeados, por así decirlo, con el resto de los apóstoles en su intimidad y en las conversaciones con Jesús. Los sinópticos nos dan la esfera pública de Jesús. En este caso, Juan nos da la esfera íntima de Jesús. Así que vamos a estudiar Lucas en tercer lugar también, porque el objetivo de todos los hijos de Dios es ser hechos conforme a la imagen de Cristo. No simplemente es el autor más prolífico, no simplemente es un relato que está enfocado en gentiles, como somos nosotros, para hacer ver que Jesús es la única respuesta, tanto a judíos como a gentiles, sino que en tercer lugar vamos a estudiar Lucas, porque el objetivo de todos los hijos de Dios, todos los redimidos de ti y de mí, si somos sus hijos, es precisamente ser conformados o ser cada día más parecidos a Cristo. Y si recordáis, hay un versículo que podemos encontrar en Romanos capítulo 8, a partir del versículo 28 hasta el 30, que dice así: sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y por eso a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Has visto cuál es el propósito eterno de Dios Padre para ti? Si realmente eres uno de sus hijos, el objetivo es que seas conformado a la imagen de su Hijo. En otras palabras, como parte de la Iglesia, si has sido salvado, tal y como nos recuerda Efesios capítulo 4, versículos 13 en adelante, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este es nuestro objetivo. Esa es nuestra meta. Esa es la imagen que debes llevar. Esa es la imagen que debes de reflejar. Tienes que seguir las pisadas del propio Jesús. Tienes que ser conformado a la imagen de Cristo. Así que realmente Cristo es el estándar de tu medida. Cristo es la meta. De ahí que como iglesia sabéis que proclamamos a Cristo. Por eso como iglesia predicamos su palabra. Y por eso como iglesia promovemos su gloria. Fijaros, en una conferencia de pastores en 2017 explicaron lo que implica predicar a Cristo. Y voy a leer, es una cita textual y la traducción es mía, así que no es una traducción del propio autor. Pero dice así: predicamos a Cristo, que es el Hijo eterno, uno en naturaleza con el Padre y el Espíritu, todos eternos, es decir, el Dios trino. Predicamos a Cristo, quien es el Cordero y dador de vida, así como el sustentador del universo y todos los que viven en él. Predicamos a Cristo, que es el Hijo de Dios e Hijo de hombre, plenamente divino y plenamente humano. Predicamos a Cristo, quien es aquel cuya vida en la tierra agradó perfectamente a Dios y cuya justicia es dada a todos los que, por gracia, mediante la fe, llegan a ser uno con Él. Predicamos a Cristo, que es el único sacrificio aceptable por el pecado, que agrada a Dios y cuya muerte, bajo el juicio divino, pagó en su totalidad la pena por los pecados de su pueblo, proporcionándoles perdón y vida eterna. Predicamos a Cristo porque está vivo.
habiendo sido levantado de entre los muertos por el Padre, validando así su obra de expiación y proporcionando resurrección para la santificación y glorificación de los elegidos y llevarlos a salvo a su presencia celestial. Predicamos a Cristo porque Él es el profeta con mayúsculas, porque Él es el sacerdote con mayúsculas, porque Él es el rey con mayúsculas, elegido por Dios, aquel que proclama la verdad, que actúa como mediador de su iglesia y reina sobre su reino para siempre. Predicamos a Cristo porque regresará repentinamente del cielo para raptar a su iglesia. Y así desatará el juicio sobre los malvados y traerá la salvación prometida a los judíos y a las naciones y establecerá su reino milenial en la tierra. Predicamos a Cristo porque después de ese reinado destruirá el universo y finalmente juzgará a todos los pecadores y los enviará al infierno, y después creará cielos nuevos y tierra nueva donde morará para siempre con sus santos en gloria, amor y gozo. Este es el Cristo al que predicamos. Y este es el Cristo que Lucas nos va a presentar en su Evangelio. Nos va a presentar a este Cristo porque este también es el Cristo que debemos predicar y que predicamos en Pontevedra, y este es el Cristo que como hijo suyo, como redimido, también tienes que imitar y reflejar su imagen. Este Cristo es la meta. Estas son las razones que como iglesia nos dan para que estudiemos el Evangelio de Lucas. Estas son las razones del propio Evangelio de Lucas. Fijaros en cuanto al autor, y estamos todavía en este proceso de introducción a lo que será el estudio del Evangelio de Lucas. Se trata sin duda de un colaborador del ministerio del apóstol Pablo, y lo podemos observar en Hechos 16, en Hechos 20, Hechos 27 y Hechos 28 también. En el libro de Hechos solo hay dos colaboradores que no se mencionan, y uno es Lucas y el otro es Tito. Por esta razón la iglesia primitiva afirmó desde el inicio que tanto el Evangelio de Lucas como el Evangelio, o como el relato, en este caso del libro de los Hechos, su autor sin ninguna duda fue Lucas. De hecho, Colosenses 4 también sugiere que Lucas era un gentil, que era médico y que estaba con Pablo durante su primer encarcelamiento en Roma. Una comparación entre los primeros 4 versículos de Lucas 1 y de Hechos capítulo 1, versículos 1 y 2, indican claramente que quien haya escrito el libro de los Hechos, evidentemente también ha escrito el Evangelio de Lucas. Por lo tanto, si descubrimos la identidad del escritor de los Hechos, nuestro problema de saber quién es el autor del Evangelio de Lucas quedaría resuelto, porque en todo el Evangelio no hay ninguna afirmación que diga yo, Lucas, escribo este Evangelio. Pero aunque no hay ninguna identificación directa, como os he dicho, ninguno de los padres de la Iglesia, hasta más allá del año 400 de nuestra era, dudó en ningún momento de la autoría de este Evangelio. Incluso aparece en el fragmento o código de Muratori, que es una lista incompleta de libros o el primer canon del Nuevo Testamento, escrita en un latín bastante burdo. Deriva su nombre del cardenal Muratori, que en el siglo XVII, principios del siglo XVIII, descubrió este código que lleva su nombre precisamente en la Biblioteca Ambrosiana de Milán. Y este canon, por el tipo de latín que fue escrito, papel, etcétera, etcétera, se puede datar entre el año 180-200 de nuestra era. Y con respecto a Lucas, dice lo siguiente, fijaros, y voy a leer textualmente. El tercer libro del Evangelio es según Lucas. Lucas, el conocido médico, lo escribió en su propio nombre según la creencia general, después de la ascensión de Cristo, cuando Pablo se había asociado con él como persona celosa por la exactitud. Aunque no había visto al Señor en la carne, sin embargo, habiendo investigado los hechos, pudo comenzar su narración con el nacimiento de Juan. Y aquí termina la cita. Pero es que además, incluso si fuésemos a Hechos, capítulo 21,
ahí comienzan los pasajes denominados como nosotros, donde Lucas entra en juego. Y el libro de los Hechos probablemente haya sido escrito antes de la mitad del del año 64. Así que una suposición razonable pudiese ser el año 63 de nuestra era. Y puesto que Lucas y Hechos en realidad son solo una obra, la fecha en que Teófilo recibió el tercer evangelio, el evangelio de Lucas, no puede haber sido mucho antes de esta fecha del libro de Hechos. O sea que por eso podemos datar la fecha del evangelio de Lucas en el año 60, en el año 58 como muy pronto. ¿A quién escribe Lucas? Y esto es algo que veremos cuando estemos viendo estos versículos. Realmente Lucas relata el evangelio con un orden histórico y con un orden cronológico. ¿Para qué? Porque busca afianzar que el evangelio de Pablo es el mismo evangelio del propio Dios, del propio Cristo, del propio Jesús, que no hay diferencia entre el evangelio de Pablo y el evangelio original de Cristo. Dios tenía un plan para alcanzar a los gentiles con el evangelio que no comenzó con Pablo, sino que comenzó con el propio Jesús. El primero en llevar el mensaje a los gentiles fue Pedro y Pablo después tomó el relevo. Por eso Lucas evidencia esta continuidad histórica, esta continuidad también teológica del mensaje del evangelio. Y especialmente se puede observar esta realidad en el libro de los Hechos, donde se puede partir perfectamente en dos partes y vemos que lo mismo que hace Pedro, que nadie tiene duda que es un apóstol, es lo mismo punto por punto que repite en la segunda parte el apóstol Pablo. Con lo cual, si Pablo hace lo mismo que hace Pedro, Pablo es tan apóstol como es Pedro. Y los cristianos gentiles tienen la certeza de que la palabra que Pablo les había predicado, que Pablo les había enseñado, es el evangelio, es el mensaje de la verdad. Por eso Lucas, como hombre culto, como médico de profesión y como fiel compañero de Pablo, es sin duda el autor de este evangelio. Y en este evangelio vamos a estar viendo numerosos temas, pero hay temas que especialmente resaltan en este evangelio. La soberanía de Dios y el cumplimiento de las Escrituras, especialmente las profecías del Antiguo Testamento. Y eso lo vamos a observar precisamente en los primeros capítulos. Vamos a ver también cómo sin duda Jesús es Señor y Jesús es Salvador. Y de hecho el orden debería ser reverso. Jesús es Salvador y por lo tanto también es Señor. También veremos cómo Lucas nos permite ver cómo opera el Espíritu Santo, cómo se mueve. Vamos a ver también la importancia de la oración, el gozo en la alabanza, el bautismo. Vamos a ver la respuesta al Evangelio, que tiene que ser dos: arrepentimiento y creer. Son temas que destacan y que irán saltando y que se irán repitiendo a lo largo del Evangelio de Lucas. En cuanto a la división de Lucas, es algo que iremos viendo según vayamos avanzando, pero básicamente lo más sencillo para poder dividir este evangelio sería hacerlo con un concepto geográfico. Por eso en los primeros 3 capítulos vemos el nacimiento del Hijo del Hombre, y después desde el capítulo 4 hasta el capítulo 9, versículo 50, vamos a ver el ministerio en Galilea, en la zona norte de Israel. Después desde el capítulo 9, versículo 51, hasta la primera parte del capítulo 19, cómo Jesús desciende desde Galilea camino a Jerusalén. En cuarto lugar veremos la semana de pasión, todo lo que ocurre esa semana que culmina con la muerte y la resurrección de Cristo, entre los capítulos 19, segunda parte, hasta el final del capítulo 23. Y por último terminaremos con la consumación del ministerio del Hijo del Hombre en el capítulo 24. Así que hemos visto las razones para predicar Lucas que tienen que ver con Pontevedra. Hemos visto también las razones por las que se tiene que predicar el Evangelio de Lucas, generales. Y ahora vamos a ver por qué el propio Evangelio de Lucas nos dice que escribe
este evangelio con una motivación también. Y fijaros, este es el mensaje del evangelio para que lo recuerdes, para que lo vivas, para que lo prediques y para que te transforme a la imagen de Cristo. ¿Por qué? Porque es un mensaje veraz, como vamos a ver en los versículos 1 y 2. En segundo lugar, porque es un mensaje ordenado, como vamos a ver en el versículo 3. Y en tercer lugar, es un mensaje preciso, como vamos a ver en el versículo 4. Así que Lucas está escribiendo este relato del Evangelio para que lo recuerdes, para que lo vivas, para que lo prediques y para que te transforme a la imagen de Cristo. Vamos a ver este primer mensaje veraz, el primer punto, un mensaje veraz, versículos 1 y 2. Dice así la palabra del Señor, Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. También a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo. Versículo 4. Para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Así que es un mensaje veraz, versículos 1 y 2. Y en estos versículos vamos a ver cómo Lucas escribe un mensaje que por encima de todo destaca por su veracidad. Fijaros, Lucas fue un hombre comprometido con el Evangelio hasta las últimas consecuencias. ¿Recordáis cuando Pablo está escribiendo la segunda carta a Timoteo? La segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 9, está otra vez en Roma, ya no está en arresto domiciliario, está en Roma en una cárcel. La cárcel en este tiempo era una cisterna antigua que antes había tenido agua, que ahora estaba en desuso, entonces era profunda, con muchísima humedad, y está allí y está solo. De hecho, cuando Pablo está escribiendo la segunda carta a Timoteo, podemos decir que su testimonio, que es su mensaje, que es la última voluntad vital, en este caso, del apóstol Pablo. Y dice en el capítulo 4, cuando está escribiendo a Timoteo, versículo 9, procura venir pronto a verme, pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este presente mundo, se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Versículo 11. Solo Lucas está conmigo. Así que Lucas fue un hombre comprometido con el Evangelio hasta las últimas consecuencias, hasta permanecer al lado de Pablo, incluso semanas, momentos, horas antes de su muerte, de su martirio. Y estas son palabras de Pablo, del mismo Pablo, semanas antes de ser ejecutado. Y en 2 de Timoteo también Pablo está dando las últimas instrucciones y está exhortando precisamente antes de su muerte a Timoteo, a su propio hijo, en la fe para que persevere y sea un hombre de Dios. Por eso es importante también cómo un hombre de Dios vive, y tenemos que vivir como vivió Cristo, pero también es importante cómo muere un hombre de Dios. Y tenemos el propio ejemplo de Cristo y tenemos también el propio ejemplo de Pablo. ¿Cómo muere un hombre de Dios? Lo podéis leer en los versículos del 6 al 22 de la segunda carta de Timoteo, capítulo 4. Pero ¿cómo lo hace? Siendo fiel al Evangelio hasta el último momento, incluso como también lo hizo Lucas. Por eso Lucas nos escribe precisamente este mensaje veraz. Y hoy más que nunca, en un mundo donde la verdad está devaluada, donde la verdad incluso ha dejado de ser verdad, donde todo vale, donde cualquier mentira tiene el mismo peso que la verdad, donde la verdad ya no es exaltada, donde la verdad ya no es puesta en alto, donde el que mejor miente es el que es más listo,
donde se miente incluso ya sin sonrojarse, la veracidad es un bien en extinción. Pero no es el caso de Lucas. Comienza con un marcador temporal. ¿Por cuánto? Versículo 1. Y de esa manera nos va a dejar ver las razones internas por las que escribe el Evangelio de Lucas, la segunda parte del Evangelio que conocemos como el libro de los Hechos. Muchos han tratado de compilar, es decir, muchos han sido los que se han puesto manos a la obra, los que han emprendido esta tarea y los que han intentado organizar en una serie, es decir, que alguien realmente se ha molestado en compilar con orden, y esto no es un orden que surge de una manera natural o automática, sino que es un orden que debe ser puesto. ¿Y qué es lo que han intentado o qué es lo que han querido compilar estas personas? Una historia de las cosas. Y fijaros, por historia se refiere a eventos. Eventos que han tenido lugar entre nosotros, en la esfera de la tierra, y que abarca toda la acción del proceso de salvación y de redención hasta la ascensión de Cristo. Es toda la historia, es todo el ministerio de Cristo, de su mensaje, del propio Evangelio. Son estas cosas el propio Evangelio y el ministerio terrenal de Jesús en la tierra. Y estas cosas son, como nos dice el propio Lucas, muy ciertas. Y el matiz implica que no son simplemente ciertas, sino que son muy ciertas. Porque hacen referencia al Cristo y porque hacen referencia, al Evangelio en una esfera histórica y también en una esfera temporal. Además, estas cosas fueron llevadas a la plenitud, se cumplieron en su totalidad, apuntando la importancia de este mensaje. ¿Por qué? Porque es el único mensaje que puede traer salvación. De hecho, el significado de alcanzar la certeza absoluta está atestiguado en Romanos 4, 21. Recordáis, ahí el apóstol Pablo está escribiendo y dice que estoy, o estando plenamente convencido de lo que Dios os ha prometido, poderoso es también para cumplirlo. Por eso dice, o habla de la fe de Abraham, que la fe de Abraham también era completamente firme, completamente segura. Y esa es la misma idea. En otras palabras, existe la plena convicción. Este mensaje que os voy a dar ahora no tiene sombra de duda. Por eso no hay duda de que este mensaje es veraz, versículo 1. Pero hay más, versículo 2. Tal como nos lo han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. Y aquí Lucas lo que hace es abrirnos la puerta para que observes de dónde surge, dónde está basada esta veracidad. Porque no es algo que le ha llegado por medio de mensajes turbios. No es algo o no es una información que ha visto por internet. No es un chisme que ha leído en algún lado. No es un cuchicheo que ha escuchado de alguna persona, sino que estas cosas nos las han transmitido. Y la idea es entregar, dar, depositar. Se trata de un término técnico que consiste en pasar la información, el pasar el conocimiento, pasar la enseñanza, pasar acuerdos y hacerlo de una manera verbal, no por escrita como se hacían en esta época. ¿Recordáis? Por ejemplo, en Hechos 16:4, después del concilio de Jerusalén, nos dice que conforme pasaban por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los observaran, para que los cumpliesen. Es decir, los acuerdos que habían sido recibidos o hechos en el concilio de Jerusalén eran entregados, eran pasados, eran transmitidos. Y esta es la misma idea que Lucas nos está afirmando en este versículo 2. La información que pasa por vía oral no garantiza en sí misma su veracidad. Por eso,
Lucas afirma cuáles son o cuáles fueron, en este caso, sus fuentes. Fijaros, testigos oculares y ministros de la palabra. Desde que Jesús comenzó su vida en la tierra, desde el principio, Lucas se ha reunido tanto con testigos oculares como con ministros de la palabra. Y Lucas enfatiza que fueron, efectivamente, que lo fueron. Pero la idea es de alguien les hizo llegar a ser, es decir, no es simplemente la cualidad propia de ser testigo que te da esta veracidad al relato, sino que el relato es verdad porque fueron testigos oculares y ministros de la palabra. ¿A qué se está refiriendo Lucas en este caso? Es una palabra única que encontramos en el Nuevo Testamento, cuando Pablo está hablando aquí de este testigo ocular. Esto también nos hace ver la cultura elevada que tenía el querido médico Lucas, porque está utilizando una palabra que solo se utiliza en todo el Testamento en este versículo, y tiene que ver con este testigo ocular. Por un lado es una referencia efectivamente a un testigo que ha sido testigo de algo con sus propios ojos, que implica que su testimonio, su declaración es incontestable, que no hay ningún género de duda. La veracidad está fuera de toda duda. ¿Por qué? Porque lo vieron con sus propios ojos. De ahí que el estudio de Lucas sea veraz, porque cuenta con las fuentes de los testigos oculares, que fueron los que portaron, transmitieron esta tradición, este relato original al propio Lucas. Y veremos a lo largo del estudio de este Evangelio muchos detalles de esta veracidad y de esta relación única con los testigos oculares, porque Lucas nos da una serie de detalles que ningún otro Evangelio nos da, como por ejemplo todo lo que sucede entre el capítulo 1 y el capítulo 3, lo que se conoce como el Evangelio de la infancia. Y nos da detalles como la anunciación, el nacimiento de Juan el Bautista, el Magnificat de la propia María y muchos más detalles. Está claro que para conocer estos detalles que Lucas narra, Lucas debió tener información de primera mano, de testigos oculares. Más adelante, incluso en el capítulo 14, versículos 25 al 33, cuando nos habla del costo del discipulado, capítulo 15, con la parábola de la oveja, la moneda y el hijo perdido, el hijo pródigo, capítulo 16, con la parábola del rico y Lázaro, la parábola del fariseo y el publicano, Lucas capítulo 18, la propia de Jesús y Zaqueo, capítulo 19, y muchos más, veremos que son contenidos únicos en el libro de Lucas, que no se encuentran en el resto de los evangelios, porque Lucas fue a las fuentes adecuadas, a los testigos oculares. En segundo lugar, también se apoyó en los ministros de la palabra. Y este es un término muy rico en su época. Hermes fue el mensajero, el ministro portavoz, por así decirlo, de Zeus, que era el jefe de los dioses griegos. Los militares lo eran transmisores, en este caso también, del mensaje de los reyes. Los jueces de la justicia. Lo que implica que estos ministros de la palabra estaban bajo una autoridad superior. Hermes no hablaba de su propia voluntad, sino que lo que Zeus le decía. Un militar no actuaba de su propia voluntad, sino lo que el rey le decía. Y un juez no puede actuar según él cree que es justo, sino que para eso tiene el concepto de la justicia por encima de él. Y en este caso los ministros de la palabra también están sujetos a una autoridad superior. Por eso Lucas establece una continuidad entre la predicación de Jesús y la historia de Jesús, ya que la palabra enfatiza el hecho de que los ministros no eran propagandistas de sus propios puntos de vista, de lo que creen o pensaron que quería decir Jesús, sino que formaban parte, sin reservas, de esta causa del Evangelio que Jesús había predicado. Por eso los que predicaban estaban de acuerdo con lo visto, porque no era una interpretación. Así que se trata de una línea veraz, de un mensaje veraz, originado en testigos oculares veraces. Es decir, una cadena
de veracidad irrompible, muy similar a la que encontramos en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros también, para transmitir este mismo mensaje de veracidad de una manera veraz. Por eso hemos visto que no hay sombra de duda acerca de la veracidad de este mensaje. Se trata de una línea veraz, de un mensaje veraz, originado en testigos oculares veraces, por lo tanto es una cadena de veracidad irrompible. Por eso podemos afirmar que el mensaje del Evangelio es veraz. Y no hace falta basarse en la cantidad de manuscritos en idioma original del Nuevo Testamento, más de 5.600, cuando nadie duda, por ejemplo, de la autoría de la Ilíada, que tan solo se conservan 643 manuscritos, y mucho menos de las tetralogías del propio Platón, donde solo existen 49 recursos o manuscritos originales. Y mucho menos de la obra de Aristóteles, del cual solo se conservan 7 manuscritos. Por eso el Evangelio es veraz, no por el número de manuscritos, sino por lo que el propio Pablo afirma en Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo el que cree, el judío primeramente, pero también del griego. Solo hay salvación si se predica el Evangelio. Solo hay salvación si se predica el Evangelio veraz. Porque es el poder de Dios para salvación de todo el que cree. De hecho, ser salvo significa tener el mayor bien y haber abandonado el peor mal. El Evangelio trae las bendiciones prometidas del pasado al presente, garantizando además un futuro eterno. Por eso la justificación, la santificación y la glorificación están incluidas. Es decir, estabas perdido y ahora has sido hallado. Este es el mensaje del Evangelio, un mensaje que es veraz. Por eso ocurre así también en tu vida. Estás perdido o estabas perdido y Dios te ha salvado por medio del Evangelio. Ese es el mensaje que Pablo transmitía por completo, como nos dice Hechos 18, versículo 5, predicando la palabra, testificando solemnemente a los judíos de que Jesús era el Cristo. ¿Cuál es el mensaje que enseñaba Pablo? ¿Cuál es el mensaje que nos trae Lucas? Es el mismo. Que si confiesas, Romanos 10:9, con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Esta es la realidad que Pablo predicó a los corintios y lo que les llevó a la salvación. Esta es la realidad del Evangelio que Jesús predicó. Esta es la realidad del Evangelio que Lucas, de una manera veraz, también nos trae y nos recuerda por medio de su Evangelio. ¿Es este el Evangelio en el que crees? En segundo lugar, ¿es este el Evangelio que predicas? Porque si estás como los corintios antes de ser salvados, es a Cristo a quien necesitas en tu vida. Y solo el Evangelio veraz te va a apuntar a la persona de Cristo. El dinero no te va a llevar a Cristo ni a la salvación. Las buenas obras no te van a llevar a Cristo ni a la salvación. Los corintios fueron salvados cuando confesaron con su boca a Jesús como Señor. Por eso, si todavía no has sido salvo, tienes que confesar a Cristo como Salvador y como Señor. Arrepiéntete y cree, arrepiéntete y ven a Cristo. Y si Cristo ya te ha salvado, entonces no tienes derecho a distorsionar el mensaje veraz del Evangelio. No tienes derecho a enmendar
distorsionar, aguar el mensaje veraz del Evangelio. Predica el mensaje veraz, comparte el mensaje veraz, vive el Evangelio veraz. Este es el mensaje del Evangelio, tal y como nos lo transmite Lucas, para que lo recuerdes, para que lo vivas, para que lo prediques y para que te transforme a la imagen de Cristo. ¿Por qué? Acabamos de ver que es un mensaje veraz, versículos del 1 al 2. Y ahora en el versículo 3 vamos a ver que es un mensaje ordenado, es un mensaje, en segundo lugar, ordenado, versículo 3. Es un mensaje veraz, pero ahora Lucas nos va a presentar que es ordenado y lo que esto implica. Dice el versículo 3. También a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo. Fíjate, a mí me ha parecido conveniente, y este es el énfasis de Lucas. En esta misma línea de veracidad, de fuentes oculares y de ministros de la palabra, continuando con aquellos que nos han pasado esta palabra, esta misma verdad, es precisamente aquí donde yo me baso en todo lo que te voy a escribir. Es decir, yo mismo estoy siguiendo esta misma línea de argumentación. En otras palabras, no vas a encontrar nada nuevo fuera de lo que las mejores fuentes, los testigos oculares y los ministros de la palabra nos han comunicado verazmente. Es decir, no te escribo para hacerme un nombre. No te escribo para pasar a la historia como el que encontró las 3 patas al gato. No, ese no es mi objetivo. Mi objetivo, según Lucas, es el de la veracidad. Y de ahí se desprende el orden con el cual te voy a escribir. Es decir, después de haber investigado todo con diligencia desde el principio. Y hay varias claves para entender esta verdad. Cuando está hablando de diligencia, es decir, en conformidad estricta con el estándar o con la norma, es decir, con un enfoque en una atención cuidadosa, con precisión, con cuidado y bien hecho. Es decir, la calidad es la misma, la presentación es distinta. Y aquí Lucas demuestra que no solo los componentes del Evangelio son de primera calidad, que son veraces, sino que además están perfectamente dispuestos, alineados, ordenados. Y por eso puede afirmar que son veraces y además están ordenados. ¿Por qué? Porque todo esto lo ha escrito después de haber investigado el asunto. Es decir, no ha sido simplemente información sin contrastar, sino que ha habido un estudio previo para ordenar todo de la manera adecuada, con el fin de escribírtelas ordenadamente. Es decir, en la secuencia temporal propia de los acontecimientos, tanto en el espacio como en el tiempo, también con la lógica, en orden, de una manera secuencial, uno tras otro, tal y como se desarrollaron. El Evangelio de Marcos también se escribe así, aunque lo hace de una manera mucho más reducida. Prácticamente Marcos, la palabra que más se repite es y entonces, y entonces, y entonces. Es como si coges el periódico y en lugar de leerlo de portada a portada, lees simplemente los titulares. Lucas, sin embargo, será un evangelio en el cual tienes que leer todos los artículos y escribe de esta misma manera. Por eso Lucas explica y lo hace todo en un orden secuencial, temporal, lógico, tal y como sucedió. Primero lunes, después martes, miércoles, etcétera, etcétera. A diferencia de Mateo y Juan, que no siguen un orden lógico-temporal, sino un orden temático. Mateo se centra en 5 sermones de Jesús y en sus aplicaciones o en las confirmaciones posteriores prácticas. Bien por medio de señales, bien por parábolas de Jesús. Y Juan, por su lado, tampoco sigue un orden cronológico, sino que se centra en lo privado, en lo que sucedió dentro del grupo de apóstoles. ¿A quién está escribiendo Lucas, movido por el Espíritu Santo? A este llamado excelentísimo Teófilo. ¿Quién es este excelentísimo Teófilo? Pues la verdad es que no sabemos quién es.
Hay estudiosos que afirman que Teófilo es una manera de referirse genérica o general a todos aquellos que son amados por Dios, porque eso es lo que significa su nombre. Pero al referirse Lucas a esta persona, y ya hemos visto que Lucas es muy pulcro, que es tremendamente cuidadoso, que es muy puntilloso y que presta atención a los detalles, el hecho de llamar excelentísimo a Teófilo apunta a que este Teófilo efectivamente debía ser una persona física, única. Y el título romano de excelentísimo se otorgaba solo, exclusivamente a personas importantes dentro de la sociedad romana. Aunque el nombre fuese de origen griego, recordad que Roma estaba al mando de lo que por ese entonces era el mundo conocido. Así que el afán de Lucas es que Teófilo escuche el Evangelio de nuevo. No que Teófilo escuche un Evangelio, sino que Teófilo escuche el Evangelio. El Evangelio que es veraz. Por eso escribe en orden. Por eso es importante también que cuando tú presentes el Evangelio a otras personas, lo hagas también con un orden. Hay ocasiones en que no vas a disponer de un púlpito. Hay ocasiones en las que no vas a disponer de una hora para poder explicar el Evangelio. Hay ocasiones que no hay una oportunidad tan larga. Hay ocasiones que es una llamada, una conversación, un café, un abrazo en un entierro, cuando podamos volver a darnos abrazos. Fijaros, un amigo me dijo, buen amigo por cierto, que tenía la posibilidad de enviar un mensaje de 20 segundos a un político nacional tremendamente conocido. Estaba enfermo en el hospital y tenía la posibilidad de enviarle un mensaje de 20 segundos por WhatsApp. Y su pregunta fue, ¿cómo le puedo presentar el Evangelio en 20 segundos? ¿Sabrías presentar el Evangelio de la gracia con claridad en 20 segundos? Fijaros, deberíamos ir en primer lugar a destacar la santidad de Dios. Dios es santo y por lo tanto requiere obediencia perfecta. Santiago 2:10, cualquiera que guarda toda la ley pero tropieza en un solo punto, se ha hecho culpable de todos. Tú como hombre sabes que has fallado, sabes que has pecado. Un solo pecado es suficiente para la condenación eterna. Por eso no hay esperanza en ti. Efesios 2, 8 al 9 nos apuntan a la gracia de Dios, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. De ahí que, en tercer lugar, Cristo sea la respuesta, porque Cristo ocupó el lugar de sus hijos en la cruz y murió y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, 1 Corintios 15, 4. Por eso, como pecador, solo te quedan dos pasos: arrepentirte y creer. Romanos 10:9, que hemos leído: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Y mi querido amigo logró un vídeo de 19 segundos, donde le saludó y textualmente le dijo: buenos días, el nombre de este político nacional, soy el nombre de mi amigo de la ciudad donde vivía, y quiero mandarte un saludo y desearte una pronta recuperación. Y ahora dice literalmente: estoy orando por ti y tu alma. Cristo es la respuesta. Si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Romanos 10:9. Ánimo, aférrate a Cristo. Un abrazo fuerte. Pues ¿sabéis? De los miles de mensajes que este político recibió, este fue uno de los mensajes que respondió de una manera personal. Y le llamó tanto la atención hasta el punto de responderle personalmente a mi amigo. Y sabéis, la semilla está plantada. Una semilla veraz, una semilla ordenada, como el Evangelio de Lucas. Por eso Lucas escribe un mensaje veraz
y un mensaje ordenado. Por eso Lucas concluye este prólogo, este saludo, con un mensaje preciso, en tercer lugar. Un mensaje preciso en el versículo 4. Este es el Evangelio de Lucas para que lo recuerdes, para que lo vivas, para que lo prediques, para que te transforme a la imagen de Cristo, porque es un mensaje veraz, como hemos visto, versículos 1 y 2, es un mensaje ordenado, versículo 3, y en tercer lugar es un mensaje preciso. Y eso es lo que ahora Lucas va a demostrar, que su mensaje no es solo veraz y ordenado, sino que además es preciso. Versículo 4. Para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Y es que la veracidad y el orden tienen un objetivo claro, por eso comienza con este ¿para qué? Para que sepas la verdad precisa, para que puedas observar, percibir, de modo que seas afirmado y confirmado. No hay tiempo para conjeturas ni para probar, sino que es tiempo, excelentísimo Teófilo, de que conozcas, de que llegues a la conclusión final y definitiva, a un veredicto sin sombra de duda, porque este mensaje es veraz, porque este mensaje es ordenado y porque este mensaje es preciso. Por lo tanto, es un mensaje fiable. Está fuera de toda duda, como las cosas que te han sido enseñadas, en las que ya has sido enseñado. Y este es un matiz importante que va a permear en todo el Evangelio de Lucas. Porque Juan escribe su relato del Evangelio para que estas cosas que se han escrito, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida eterna en su nombre, Juan 20:31. Sin embargo, Lucas escribe para confirmar la fe que Dios ya ha dado a Teófilo para salvación. De ahí que Lucas haya expuesto este prólogo y haya dicho que el mensaje del Evangelio es veraz, es ordenado y es preciso. Este es el mensaje del Evangelio, para que lo recuerdes, para que lo vivas, para que lo prediques y para que te transforme a la imagen de Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias por el mensaje del Evangelio. Gracias porque el Espíritu Santo movió a hombres para escribirlo y nos llegara de una manera comprensible. Gracias por el mensaje del Evangelio, que es veraz, que está ordenado y que también es preciso. Señor, que según vayamos avanzando en el Evangelio de Lucas y en lo que se predica también desde este púlpito, el Espíritu Santo nos ayuda a recordarlo, a vivirlo, a predicarlo, a compartirlo y a ser transformados a la imagen de Cristo. Que como hijo sea más como Cristo y que como iglesia seamos verdaderamente columna y sostén de la verdad, de esta verdad veraz, ordenada y precisa. En el nombre de Jesús. Amén.
Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Muestra a Cristo, muestra a Cristo, muestra a Cristo, muestra a Cristo. Revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todo